¿Cómo están amigas y amigos que leen por gusto? Me acompaña Valeria Román Marroquín, poeta. Ella acaba de publicar este poemario, Multitudes, acaba de salir por Taller La Balanza Editorial. Antes, bueno, el penúltimo poema fue Ana Buena, también por Taller La Balanza Editorial. Y Valeria está aquí, te agradezco que hayas venido a visitarme. Bienvenida, Valeria. No, gracias más bien por la invitación. Creo que siempre las entrevistas son un momento interesante. A mí me gusta mucho conversar, entonces me gusta que me entrevisten. Y es curioso, Valeria, porque al quien escribe se le pide que reflexione sobre el escrito y no necesariamente ese proceso es tan pensado, ¿no? O no sé cómo asumes tú en todo caso la escritura de poesía, o particularmente Multitudes, ya para quienes todavía no lo han leído, pues a propósito de este mes de enero, a un año de las protestas en Lima contra el gobierno actual de Dina Boluarte, pues digamos como que es el marco en que se incluye este poema o este libro. Sí, en realidad para mí es interesante pensar este libro en particular, porque más allá de el contexto en el que está enmarcado, es decir, las protestas, la represión policial, la represión estatal, la resistencia de las regiones, etcétera, etcétera, también lo veo un poco en relación a mi propia escritura, ¿no? Y de alguna manera u otra, si hago un recorrido sobre cómo se ha presentado mi escritura desde que publiqué Feedback, mi primer libro, ¿no? O Matrioska, que es mi segundo libro, no siempre se habla de esto de una poesía íntima y, no sé, una poesía que habla sobre la juventud, la relación entre madres e hijas, etcétera, etcétera, como temas tradicionalmente de la poesía llamada femenina. Y luego hay dos libros que son Ana Buena y Multitudes, que para mí son el giro político de esa escritura, en el sentido de que es una escritura que de alguna manera u otra no tiene ningún tipo de reparos en mostrar sus costuras políticas, ¿no? O que la materia prima de esta poesía es un posicionamiento político, ¿no? Más allá de si toda producción puede ser pensada, ¿no?, en su dimensión política, ¿no? Estos dos libros en particular se posicionan, ¿no? Y para mí es una cosa muy importante porque digamos que luego de que salgo de San Marcos siento que yo misma como autora tenía esta pregunta sobre, bueno, ¿qué otra cosa más se puede escribir en estas circunstancias? Multitudes es un libro que eventualmente aparece porque está la pregunta de qué clase de poesía va a parir estos tiempos en donde parece que hay hay una ebullición y hay un momento de violencia que ha ido creciendo constantemente a través de los años. Ha habido una crisis constante en distintas esferas, no puedo hablar de la crisis económica, de la crisis social, de la crisis política. ¿Qué cosas se puede escribir al margen de eso? O no al margen de eso, sino al centro de eso, ¿no? Tú has dicho pues que lo escribiste, ¿no? Lo vi cuando salió el libro. Me niego a escribir de espaldas a lo que sucede en mi patria. Y claro, el Multitudes alude a estas protestas de 2023, de inicio de 2023 contra el gobierno de Dina Boluarte, pero el momento en que decides asumir, quizás podría decir riesgo en la medida que escribir directamente aludiendo al contexto político puede ser un riesgo en la medida de que puede caer en lo panfletario. En Ana Buena ya había esa crítica social, a la totalidad social, como dice la primera sección, ¿no? Pero ¿cómo es que decides ya llevar, ¿no?, del contexto de la molestia, la indignación, no sé cómo llamarlo, a proponértela ya como un libro? Es muy curioso, o sea, el asunto del riesgo, yo no lo asumo como esto es un riesgo para mi escritura, es decir, es un riesgo que piensen que es panfletario. De hecho, a mí no me importa mucho. Creo que quien ha seguido de cerca lo que he ido haciendo sabe que de alguna manera u otra, desde que fui dirigente en San Marcos, sabe que de alguna manera u otra siempre he tenido una posición y que cuando he tenido un lugar en el espacio público, que igual los poetas no es que seamos muy importantes en el espacio público, pero cuando he tenido un espacio para decir cosas,
de alguna manera u otra a mí no me ha importado mucho si se pone en riesgo mi escritura o no, ¿no? O mi lugar como poeta, no sé, o mi lugar en los circuitos culturales. Eso no es tanto lo que me importa, más bien siento una especie de responsabilidad con respecto a hablar de estas cosas. He sentido una responsabilidad cuando ha pasado todo esto, ¿no? Comenzaron las protestas, comenzaron los muertos, comenzó esta ola de esta maquinaria mediática de desinformación y de mentira y de racismo y todo eso, todo desplegado, ¿no? Justificando lo que está sucediendo en las calles. Y nuevamente me decía, bueno, yo que soy escritora al fin y al cabo y ejerzo la función de la palabra en el espacio público, ¿qué cosa tengo que decir al respecto? ¿O qué cosa puedo hacer al respecto? Y yo sé que la poesía no puede hacer muchas cosas, sé que la poesía no puede detener balas, no puede revivir a los muertos, pero de alguna manera u otra, no voy a utilizar la palabra conmoverse, pero el no movilizarse a partir de toda esta coyuntura, no lo concibo. Y para mí no es un riesgo, ni por el lado de la escritura, es decir, de caer en lo panfletario y qué sé yo, no me interesa, porque realmente ¿cuánta poesía panfletaria tenemos en el Perú ahora? No hay mucha. Todo es poesía del lenguaje, poesía del yo, etcétera, etcétera, excelente. ¿Cuál es el riesgo ahí? Que no me reseñen o que no hablen de mi libro porque habla de esto y porque en ciertos medios no va a salir porque no es parte de la línea editorial. Eso creo que ya no importa cuando es claro que estamos viviendo un momento de urgencia y que eventualmente todos los actores que tenemos un lugar en estos espacios tenemos que hacer algo, decir algo aunque sea. Y para mí Multitudes es un libro que eventualmente funciona como crónica, si lo quieren poner así, o como testimonio, o como documento de lo que ha sucedido en ese momento, que es un momento que no se cierra aún, es un proceso que no se cierra aún, es un libro escrito sobre la marcha, es un libro que se escribe hasta lo que sucede en febrero y ahí se queda, ¿no? Creo que es un libro que también abre esta discusión sobre qué urgencias asumimos nosotros en el espacio de la literatura, no solamente como temática, ¿ya? Es decir, estamos hablando de las protestas, sino también creo que como un grupo de personas que nos dedicamos a estos espacios, ya sean gestores culturales, escritores, editores, etcétera, etcétera, ¿qué lugar tenemos en esa coyuntura, ¿no? Porque estamos hablando de una crisis que requiere una transformación muy profunda, porque hay heridas muy profundas que se han vuelto a abrir en este momento y que no se cierran, que más bien vemos que los espacios cada vez son más pequeños, vemos que esa democratización de la que tanto se habla cuando hablamos del acceso a la cultura se está cerrando. Entonces, ¿qué lugar tenemos ahí? Y creo que con una escritura como esa es un lugar para empezar. No creo que sea el lugar para empezar, es decir, no estoy dando la pauta ni la batuta en absolutamente nada, sino que es una forma de arrojar esto a la coyuntura y ver qué sucede. En la página 21, justo en la sección Multitudes, dice, ¿no? No se sirve de nuestras metáforas curadas cuando llegaron las multitudes. Este poema se escribió, tampoco fue suficiente. Y en nuestro fracaso habría que seguir escribiendo para fracasar nuevamente, una y otra vez, golpe contra golpe, ¿no? Y más adelante dice, los poemas de las multitudes se hicieron populares, populosos, y los poetas arrojaron con júbilo la época de las protestas. Y sin embargo, un poema no basta, digo, ¿no? Hace un rato decías, bueno, que no interesa que no te reseñen, que no aparezca. Entonces, desde la poesía, ¿qué interesa al aludir algo real, algo político? Con respecto a ese verso, hay dos cosas ahí que o sea, para mí son muy explícitas porque son una cosa del momento. Yo recuerdo que en la época, cuando comenzaron las movilizaciones y creo que varios colegas comenzaron a solidarizarse y comenzaron a movilizar, o sea, a salir a las calles también. Recuerdo que había una vuelta muy interesante hacia cierto tipo de poesía de nuestra tradición local, o sea, toda la poesía de izquierda, no Martínez, ¿no? toda la... Obviamente, ¿no? Además de Chacho,
había, muy además de Chacho, hay una tradición que viene desde Vallejo, ¿no? Una poesía altamente política, preocupada por la crisis social, ¿no? Y como había esta cosa de estos poemas que se han escrito hace 40, 50, 30 años, siguen hablando de exactamente lo mismo, ¿no? de la misma crisis, del mismo movimiento. Claro que en nuestra actualidad también nos exige pensar otras cosas, creo yo. Pero lo que voy con todo esto es que de alguna manera hubo una vuelta a esa clase de poesía, en un sentido, no sé, recuerdo que habían iniciativas donde se repartían estos poemas, donde se compartían constantemente. Era una forma también de sensibilizarse con la coyuntura, nuevamente hablando de coyunturas. Pero, y vuelvo a lo que decía al principio, la pregunta que yo tenía y que le hacía a varios colegas en ese momento era, bueno, interesante volver a esta poesía que nos habla de ciertos momentos de nuestra historia donde las cosas no han cambiado tanto. Pero nosotros, ¿qué tenemos que decir al respecto? ¿Qué cosa tenemos que producir? O sea, ¿cuál es eventualmente el centro de nuestra producción? ¿Qué es lo que se constriñe, qué es lo que se cocina en el conjunto tan heterogéneo que es la poesía peruana contemporánea? ¿No? Y nuevamente vuelvo a esta cosa de utilizar los espacios que uno ya tiene, aunque sean pequeños, aunque sean mínimos, aunque se estén reduciendo, porque los espacios importan. En un momento donde los espacios se están clausurando tanto, donde hay tanto miedo y tanta censura, nuevamente digo, vale la pena decir algo. Y siempre vuelvo al mismo punto, yo sé que igual un libro como Multitudes, o como cualquier libro que pueda hablar de esta coyuntura, que pueda hablar de estas cosas, no necesariamente va a llegar a todo el grueso de la gente que ha participado en estas movilizaciones. Eso es algo real, porque eventualmente nuestros círculos letrados en Lima siguen siendo de alguna manera u otra hasta cierto punto elitistas, siguen en ciertas dinámicas donde se quedan en ciertos lugares, en ciertos sectores, donde igual adquirir un libro, comprar poesía no es asequible para todo el mundo. Hay tantas cosas de las que siempre hablamos constantemente en relación a la democratización de la escritura o de la literatura, como quieren llamarle. Y muy a pesar de eso, igual me parece importante ponerlo sobre la mesa. Muy a pesar de que sigan siendo problemas que no se resuelven con una publicación, que no se resuelven con un solo proyecto editorial, me parece que vale la pena pensarlo, en principio. Y también creo que merece la pena publicar un libro así, porque eventualmente también nos hace preguntar sobre los sujetos que se han movilizado en estas movilizaciones, valga la redundancia, ¿no? Sobre las multitudes y cómo están conformadas. Y si realmente nosotros que nos ponemos a escribir sobre estas multitudes somos parte de este sujeto social que se ha movilizado y que ha puesto el cuerpo, ¿no? Y que lamentablemente también ha puesto la sangre en estas movilizaciones. Y esas reivindicaciones nos tocan tanto, ¿o no? Y finalmente es una discusión sobre este momento político, ¿no? Que de alguna manera u otra siento que es o una transformación o es barbarie, ¿no? Y estamos en ese momento. Y los trabajadores de la cultura también, creo yo, tienen la oportunidad de poder replantear qué es lo que queremos nosotros, ¿no? O cómo nos queremos organizar, o qué es lo que estamos entregando, cuál es el sentido de nuestra producción, ¿no? Creo que es todo eso. Entiendo por lo que has dicho, porque lo importante es la expresión y lo que decías hace un momento, ¿no? Enseñar ese momento, retratar, no sé, a través de la palabra. Pensaba en ese poema de Hellman, ¿no? De Juan Hellman, que decía, sabe que con este verso no hará la revolución, no combatirá el hambre. O sea, eso que se le pide a veces a la poesía es demasiado, ¿no? Como si pudiera transformar algo, pero por lo que decías, entiendo que es la expresión, o sea, desde el lenguaje, retratar. Eventualmente esta clase de cosas acompañan estos momentos, ¿no? Nuevamente te digo, es un documento. O sea, esto, no sé, fácil, de acá a 5 años no sabemos qué va a pasar con nuevamente este proceso que continúa desarrollándose, ¿no? Pero podremos ver estas piezas, no solamente multitudes, sino otros materiales que se han hecho a partir de
de esta coyuntura. Pienso, por ejemplo, en el fanzine de Canto y Barricada, ¿no? que tiene esta misma temática con respecto a la movilización social. ¿Qué nos van a decir estos materiales de ese momento, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser? Es mirar un poco en retrospectiva, ¿no? Y nuevamente es ver qué clase de narrativas han terminado calando sobre ese momento. Porque una cosa es pensar las multitudes ahora, ¿no? Que todavía las cosas siguen calientes, donde tenemos un momento muy particular, y otra cosa es escuchar la historia acá a 5 o 10 años, ¿no? ¿Quiénes hicieron ese movimiento social o quiénes se colgaron de ese movimiento social? Hay tantas cosas y ya hemos visto cómo nuestra propia historia se ha desenvuelto. Entonces, nuevamente, a mí no me parece un trabajo menor. Sobre todo en un momento donde creo que la poesía se ha refugiado en sí misma. No sé cómo pueda sonar esta expresión, pero creo que de alguna manera u otra la producción que tenemos, que es igual una excelente producción, creo que se ha desocupado de estos momentos. ¿Por qué? Esa es una pregunta que yo no puedo contestar, ¿no? Porque es, creo que una cosa a ver en retrospectiva, ¿no? Como ha sido también el proceso de nuestra poesía desde el 90, ¿no? Donde desaparecen mucho de los espacios colectivos, desaparecen editoriales, desaparecen proyectos, la gente se va. Entonces, nuevamente, vale la pena revisarlo. ¿Cómo planteaste la estructura, no? Decías que hace un momento abarca los meses de enero y febrero de 2023. La escritura, contabas, comprende desde febrero hasta julio, ¿no? Incluso con fecha, con días, ¿no? Hasta el 14 de julio. Empieza el libro con la primera jornada 18 de enero, continúa con Multitudes, del cual leía un fragmento 24 de enero, Olla Común 1 de febrero, Centro Histórico 28 de enero, Minuto de Silencio 9 de enero, Compañero 19 de enero y cierra con Puño y Letra 10 de febrero, ¿no? ¿Cómo planteaste la estructura del libro? En realidad, sí, yo cuando comencé a pensar el libro en términos de estructura, cuando ya había hecho el primer poema, que el primer poema que se hace de ese libro en realidad es el primero, ¿no? Primera jornada, que es la primera vez que creo que he hecho una cosa tan ordenada en ese sentido, que siempre me ha gustado hacer un libro orgánico y estructurado, que tiene cierto juego con su propia estructura. Al ser una cosa de coyuntura, me pareció importante el fechar cada poema en relación a un momento particular de este proceso, ¿no? Obviamente 18 de enero alude al inicio de la primera toma de Lima, ¿no? Cuando las delegaciones comienzan a venir a Lima, ¿no? Comienzan a ocupar Lima. Multitudes es al día siguiente, que es, si mal no, Multitudes, por favor recuérdamelo. 24 de enero. 24 de enero, que es el gran paro que se hace ya con las delegaciones y también con la suma de varios colectivos aquí en Lima, ¿no? Y de varios grupos en Lima. El Minuto de Silencio, 9 de enero, hace referencia a la masacre de Juliaca. Centro Histórico hace referencia a la muerte de Víctor Santiesteban en el centro de Lima, ¿no? Que es el primer muerto en Lima. El de Olla Común hace referencia a cuando se comenzó a encarcelar a las personas que estaban haciendo ollas comunes o también juntas de dinero para sustentar la estadía, ¿no? De las delegaciones en Lima. Y 10 de febrero, que es Puño y Letra, es el último mensaje, no es el último mensaje, pero es el mensaje que da Dina Boluarte con el Gabinete de la Paz, que es como ya uno de los últimos mensajes de la nación que da Dina Boluarte a propósito de las movilizaciones, ¿no? Y 19 de enero es también una de las grandes movilizaciones que se dieron en Lima luego de la toma misma de Lima, ¿no? Cuando las delegaciones vienen. Primera jornada 18 de enero, así empieza, ¿no? Amanece. Circulan suspiros de onda corta, calaminas y motores crujen al ritmo de la capital. Circulan las cuadrillas, circulan los cuerpos operativos, despuntando hacia el primer turno de la jornada. Amanece, precede su intención a descansar, pero larga vino la noche, más aún largo viene el día. Nada se detiene.
Así los albores de las labores más canseras son un continuo, nada termina por empezar. Y los peatones ya circulan, despuntando hacia los centros productivos, hacia las novedades que nos traen la musculatura rentable de la nación. Amanece otra vez, cielo amplio, predicciones estables, nuevo cambio, nueva tasa, hacia el mediodía. Se abren los tejidos de la ciudad, latiendo sístole a tajo abierto, bombea y destila, paz, trabajo, progreso. Nada personal, nada se detiene, ¿no? Pensaba sobre la escritura del libro, ¿no? Hablaste ya un tanto de la impresión que como lector tenía, ¿no? Esta impronta de la crónica, del registro, de todo lo que ocurre, de lo que se ve, de crónica también de lo cronológico, ¿no? Y también esta impronta pues de lo que conversamos hace un momento, la poesía conversacional de los 70, de fines de los 70 también, ¿no? Pero, ¿cómo fuiste tallando los poemas o cómo fuiste dándole esa forma? En realidad, ese primer poema, y en realidad creo que todo el libro, y de hecho el epígrafe del libro es de Gonzalo Millán, que es de La Ciudad, este libro increíble, que es sobre la dictadura chilena. Y hay una cosa de este libro que a mí siempre me gusta y que siempre que lo recomiendo lo digo. Es un libro que va, nuevamente valga la redundancia, va retratando la ciudad, en este caso me imagino que es Santiago, y al mismo tiempo hay este rumor detrás que a lo largo del libro se va descubriendo, que es, digamos, la convivencia de la ciudad, de la vida rutinaria de la ciudad, de la vida de la ciudad con la dictadura, ¿no? O sea, una dictadura muy sangrienta, donde hay desaparecidos, donde hay muerte, donde hay escasez y crisis. Entonces estas dos cosas conviven. Y es un poco lo que, o no es un poco, es lo que estaba sucediendo en ese momento también. Era mi impresión del momento. Mientras, digamos, había gente que estaba muriendo fuera de la ciudad, porque hasta ese momento ya los muertos sumaban, ya estábamos llegando a los 40 muertos sin ningún asco. De alguna manera u otra la ciudad, la capital, seguía avanzando como si nada, ¿no? Seguían las labores productivas, empezaba el año, las cosas estaban normales, ¿no? Había esta expectativa, no expectativa, pero había esta opinión también que uno podía escuchar en los medios, que era como, bueno, ahora sí vamos a vivir un momento de estabilidad económica, ¿no? De progreso, ¿no? Ahora con la señora Boluarte va a pasar esto, va a pasar lo otro. A pesar de que ya estábamos en un momento tan desgarrador luego de la masacre en Juliaca, ¿no? Con 18 o 16 víctimas, si mal no recuerdo, en Ayacucho también 10 personas, en Andahuaylas, pero las cosas seguían sucediendo normales, ¿no? Acá, en Lima. Y creo que a partir de esa misma idea, más allá que también tengo que reconocer que mi poesía es muy conversacional, muy narrativa, tengo esa cosa que ya es mi cosa. Hay una intención muy explícita de hacer esta clase de contrapeso, ¿no? Entre la vida de la ciudad, ¿no? Y la llegada de las multitudes o de las regiones, ¿no? La llegada de las delegaciones que irrumpen esta vida, pero que al mismo tiempo también un poco ¿cómo decirlo? No solamente le irrumpen, sino que se quedan en un momento ahí, ¿no? Hay un momento casi, ¿cómo se dice? Hay una palabra para esto, se me acaba de olvidar. Pero es casi permanente, ¿no? Que estamos entre la protesta y la vida normal, qué sé yo, ¿no? Mientras están gaseando acá en Paseo de los Héroes, el Real Plaza seguía abierto, ¿no? Y la gente estaba en el patio de comidas, ¿no? O mientras estaban gaseando en el Kennedy, más allá en Berlín, como las cosas estaban tranquilas, la gente estaba tomando una cerveza. Entonces, es un poco eso, ¿no? Y a partir de estas imágenes es que se hace el libro. Es el primer poema del libro y es lo que marca el libro también. Creo que también en ese momento, justamente por la coyuntura, me puse a revisar. A Chacho siempre lo he leído y de hecho es también un autor que para mí fue muy importante para escribir Ana C. Buena. También volví a leer mucho a Tulio Mora, por alguna razón, no recuerdo por qué. Comencé a leer mucho esa tradición y es evidente y tampoco me da
asco decir, pero para mí es una fuerte influencia, ¿no? Está muy presente en mi escritura y me gusta mostrar esas costuras de alguna manera u otra, ¿no? Entender que esta escritura no aparece de la nada, ¿no? Tiene una tradición y tiene una tradición que también en cierto momento no es tan visibilizada o es blanqueada o no se habla de ella, no se discute como algo digno de ser discutido o estudiado o expuesto, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Ese libro se hace, digamos, a contrapelo de estas lecturas, ¿no? O sea, yo cuando hago un libro, que sé que suena raro decir cuando hago un libro, pero cuando estoy pensando en un proyecto en particular, yo lo hago de la mano con autores bien específicos. Cuando estoy escribiendo, estoy leyendo a alguien en particular y me marca y me cala mucho. Interesante, porque otros más bien dicen que no quieren contaminarse, no quieren tener ninguna influencia. Pero no, esa para mí es una tontería. Para mí es la peor cosa del mundo. Yo más bien siento que si uno no está en constante contacto con otras cosas, no se puede crear, o sea, y más allá de las lecturas, ¿no? Más allá de si estoy leyendo a tal persona, para mí la escritura siempre de alguna manera, a pesar de que tenemos esta cosa del autor al frente, uno no puede desarrollarse si no tiene una escena atrás. Y si no tienes fuentes, si no tienes referencias, ¿no? Si no estás conversando con gente, si no estás leyendo a otros, a tus contemporáneos, si no estás, no sé, en constante diálogo no solamente con gente que hace poesía, sino creo que en general, por ejemplo, no sé por qué, pero últimamente me he vuelto muy cercana a los circuitos de música, ¿no? Locales, y eso también me nutre mucho, ¿no? No es posible crecer si no tienes una escena de por medio. Y yo creo que eso pasa también con la poesía local, ¿no? No es posible que crezcamos si es que no comenzamos a pensar nuestro trabajo de forma, creo que, colaborativa o comunitaria, como le quieran llamar, ¿no? Pero hay una necesidad, creo que muy fuerte, en estos momentos donde nuevamente digo, se cierran espacios, las cosas están más caras de hacer, no sé, hay crisis del papel, tantas cosas, hay censura. Lo comunitario es lo único que nos va a salvar, ¿no? El unir esfuerzos, el crear en conjunto es lo único que nos va a salvar de algo. Y para mí eso se me hace más palpable justo en estos momentos en donde las cosas no parecen estar tan bien, ¿no? La sexta sección se titula Compañero. Te quiero invitar a leer el tercer poema, no sé si es buena idea, porque también me da mucha curiosidad el ritmo, ¿no? Yo he tratado de hacerlo al inicio, pero no sé si he respetado ese ritmo, pero no sé si puedes leernos el tercer poema de Compañero. A ver. Te pierdo de vista mientras largas a las primeras líneas, luego de romper el ayuno y partir el pan. Te pierdo de vista, calles caldeadas, sopor de la carne, su planificación es angosta, es una emboscada. Te pierdo de vista, se gira caótico hacia la ruta de repliegue, tomados de las manos los rostros más bellos que he visto, arreándose para soltar un respiro. Ahí afuera también aguardan macanas y puntas de acero, por eso cortan el tráfico, emocionados como nunca de poner a trabajar sus instrumentos y se ensañan con crueldad. Te pierdo de vista detrás de banderas, megáfonos, bidones, pañuelos, cascos, escudos. Te pierdo de vista y te imagino en el hospital nacional más cercano, en seguridad del Estado, en la tolva de un vehículo sin placa, rumbo desconocido. Te pierdo de vista y ya no te busco en el perímetro, otra vez somos multitudes. Desde aquí se fragúa con deriva las bases de nuestro proyecto y su programa contundente, realizable, posible, una nueva patria, como decíamos usted y yo, compañero, algo distinto, compañero, algo para que nada, absolutamente nada, permanezca igual, compañero. Entonces te pierdo de vista. Nos espera el frente de la tiranía, sus representantes útiles, sus trabajadores de facto. Te pierdo de vista antes del choque, ese inevitable desenlace que usted y yo ya calculábamos. Hay algo concreto y material para aportar al pueblo.
alguna clase de contención, alguna forma de intervenir cuando la violencia se adelanta a nuestra táctica y no importa, te pierdo de vista antes de la represión. Yo estaba con las masas y sentí que tú también. Gracias, Valeria, por la lectura. Yo escogí ese poema, bueno, porque hablabas hace un momento de los momentos, ¿no? De las protestas. Como el marco previo que pintaban los noticieros del país, ¿no? El futuro, luego ya la llegada de las distintas delegaciones a Lima, las protestas en sí mismas, y luego este momento, ¿no? El de compañero, que también ya aparece mucho más esa mirada, ese tú que le habla al compañero, pero también hay un ritmo muy particular. Entonces yo decía, ¿cómo se escribe un poema? ¿O cómo se corrige? ¿O cómo se dota de ritmo? No siempre viene incorporado, no sé, o es la lectura en voz alta que lo va calibrando. Son varias cosas. Yo personalmente soy muy cuidadosa del ritmo, ¿no? Sí, soy muy cuidadosa del ritmo en general de mi poesía. Necesito cuidar bien de ese ritmo. Lo hago todo al oído. Cuando escribo, si escribo algo, lo leo en voz alta cuando lo estoy corrigiendo. No utilizo métrica necesariamente, no sé por qué. Me hace mucho más fácil utilizar el oído como un metrónomo, porque de alguna manera u otra me permite una versatilidad que siento que con la corrección métrica no lo logro. Yo misma no lo logro. Creo que eso es todo lo que tengo que decir del ritmo en general. Yo lo leo en voz alta y de hecho, a pesar de que no tengo muchos recitales, porque no sé, siento que igual la forma recital como que es una cosa que deberíamos replantear como circuito en general, ¿no? Me gusta mucho leer en voz alta, ¿no? Me gusta mucho no solamente el ritmo del poema, sino la potencia, ¿no? De ese ritmo. Porque un poema puede tener mucho ritmo, pero creo que y es lo que me gusta mucho de haber escrito este libro, que creo que es un poco distinto a Ana Cebuena. Tiene una potencia y una explosividad distinta, ¿no? Quien diga que ese poemario no tiene ritmo, o es porque tal vez estos ritmos también son más vertiginosos, porque son ritmos más vertiginosos, son poemas más largos también. Creo que nunca he escrito poemas tan largos como esos, en donde el ritmo nuevamente sostiene todo, y versos así tan largos donde me quedo sin aire. Es eso, ¿no? Creo que también es una forma de escribir una poesía que está hecha para leerse en público o leerse en compañía, ¿no? En sacarla fuera del libro también. Y los poemas largos pues son mucho más complicados de sostener. Sí, claro, ¿no? Sí. O sea, pocas veces que he podido leer este libro en público, me ha costado de alguna manera u otra. No se ha notado, eso espero, pero me ha costado. Sobre todo por esta cosa no sé, espero que se escuche todo, ¿no? Que se escuche todo el verso, que cale en las otras personas que están ahí, ¿no? Y con poemas largos, yo misma me he puesto un poco el cabe porque siento que es una tarea difícil, ¿no? Sobre todo cuando a veces uno en un recital como escuchas tantas cosas y llega un momento en el que ya no estás escuchando, no estás prestando atención en cierto momento, y de alguna manera u otra, por la temática de este poemario en particular, ¿no? Que no solamente se sostiene por la temática, pero digo, por la temática de este poemario en particular, me importa que se escuche. Y otra pregunta ahí relacionada, ¿no? Es el momento en que consideras que el poema está cerrado, o si eso, claro, de repente nunca ocurre, porque puede corregirse siempre, pero ¿cómo es que dices, bueno, ya no hay más que agregar? Yo soy cuidadosa con mis procesos de edición, pero además creo que es importante cuando tienes a otra persona más que te edita, ¿no? Y te dice, bueno, ya, o sea, acá está, ¿no? Yo también tengo una cosa con editar mis propios poemas, y ya también he aprendido que hasta cierto punto pues hay que poner la mano y
y dejarlo ahí, porque sí, uno podría estar constantemente y por siempre podría estar dándole vueltas a la misma cosa. Pero creo que también tiene que ver con cómo uno entiende este proyecto, ¿no? O sea, me he vuelto muy metódica con respecto a plantear un libro y de alguna manera u otra a veces lo pienso y digo, la otra vez, hace poco saqué una plaqueta que la publiqué por PDF, está en mis redes, y un amigo me decía como, oye, sí, he leído esto. Y antes ya le había pasado una primera versión, que no es la versión que está publicada, sino una cosita, un par de cambios, un par de cosas. Y yo le dije, bueno, tú tienes la primera versión. Y me dijo, es como los demos. Y yo, sí, es como los demos. Y me dice, ¿pero qué cosa ha cambiado? Y yo le digo, es que he editado el libro, ¿no? Y me dijo, ¿tú editas tus poemas? Y yo le digo, claro que edito mis poemas. Y me dijo, qué rara que eres. Y yo le digo, bueno, no es que sea rara, sino me parece que es parte de la chamba de meterse a hacer poesía, ¿no? Es una cosa, no voy a decir de corrección formal, porque no pienso en un tema de correcto o de corrección, sino de ver hasta dónde puede llegar uno, ¿no? Hasta dónde puedes empujar el poema, sea lo que eso signifique. Entonces, sí, creo que cuando ya tienes en mente un proyecto y qué cosas quieres hacer con esto, también te das esta cosa de ya saber dónde marcar el pare, ¿no? Dónde marcar o dónde poner la mano. Pero al mismo tiempo, o sea, te estoy hablando de todo esto y estoy hablando de procesos formales y de pensar el poema y esto y el otro, pero a veces también me duele un poco pensar que he perdido esta capacidad, o no sé si he perdido esta capacidad, pero he abandonado esta capacidad de escribir algo y ya está, ¿no? O sea, de escribir algo totalmente espontáneo sin pensar en un proyecto. Y yo siento que eso es algo que viene de una especie de profesionalización, porque ya no estás pensando en escribir por escribir, estás pensando en escribir para publicar y saber que otra gente lo va a leer y saber que va a entrar en un circuito, o sea, ser muy consciente de esos procesos. Y para mí es chévere ser consciente de esos procesos porque te hace pensar en ellos y creo que también te hace ser crítico con esos procesos, pero al mismo tiempo siento que he abandonado una forma muy primordial, como muy intuitiva, no sé cuál sería la palabra, pero voy a ponerlo así, ¿no? Muy intuitiva, muy punk de lo que escribía en un principio, ¿no? Y a veces lo extraño, a veces como me da cierta nostalgia revisar esos procesos versus los procesos que ahora tengo. Contabas que a los 15 años estabas escribiendo los poemas de Feedback, ¿no? Sí, Feedback es un libro que lo escribí a los 15, quedó como... O sea, los poemas de Feedback, porque no estaba pensado como libro, los poemas de Feedback se quedaron ahí. En 2016, cuando ya entré a la universidad, se publicó con el colectivo Poesía Sub-25 y digamos que son 2 años, que igual son 2 años, pero digamos de los 15 a los 17, donde pasan muchas cosas. Yo no quería publicar ese libro, pero eventualmente se publicó. Y sí, para mí es muy palpable, a veces que lo reviso por no sé, es bien palpable esa diferencia. Y no lo digo diferencia de, que ahora escribo distinto, o sea, que escribo mejor o la temática es distinta, sino hay una cosa que me hace recordar cómo pensaba la escritura en ese momento y cómo pienso las cosas ahora, ¿no? Y me da nostalgia, claro que sí, como me da un poco de pena incluso, algo que ya no va a volver. Y ahora, mirando eso que ya pasó, uno se acerca a la poesía, siente esa inclinación. En tu caso, ¿cómo ha sido? ¿A qué te refieres? Ese acercamiento o ese impulso de escribir poesía, o esa conciencia de lo que estoy escribiendo poesía, ¿cuándo surge? O sea, creo que cuando tengo una idea en la cabeza, o sea, tengo un concepto en la cabeza como puedo comenzar a escribir y lo hago. No he tenido este momento en el que he dicho como ya no quiero escribir o no, ahora me toca escribir porque tengo que publicar un libro y espero que nunca llegue ese momento. De alguna manera u otra siento que igual hay una necesidad de estar escribiendo y de estar creando y qué sé yo.
pero es muy distinto cuando ya estás consciente de ciertos procesos, cuando ya sabes cómo funciona la cosa, ¿no? Cuando ya sabes cómo son los circuitos, qué cosas van a suceder eventualmente, quiénes te leen también, es muy distinto. Ya hay cierta, no sé si decirle inocencia, porque tampoco lo veo por ese lado, pero hay cierta cosa naif que se pierde, ¿no? Porque uno ya está insertado en estos circuitos que son problemáticos, que tienen sus problemas y qué sé yo, que tienen sus polémicas y tienen estas cosas que también me parecen horribles, pero al final uno está insertado ahí, ¿no? Y desde adentro es que también siento que uno tiene que actuar si ya estás ahí adentro. Bien, Valeria, yo quiero invitarte a que nos hables de tus 5 libros favoritos, que es una secuencia que se formó así con el tiempo, hablando de consolidaciones, pues que ha servido para que otros lectores y lectoras que se orienten o reciban recomendaciones sobre todo de lo que escriben. Claro, sí. Sí, ya sabía que me ibas a preguntar eso porque también me tomo el tiempo de estudiar a mis entrevistadores, pero a ver, o sea, igual esta pregunta de los 5 libros favoritos, y yo sé que la gente, y lo he visto, ¿no? La gente comienza diciendo, bueno, es difícil escoger 5 libros favoritos porque cómo uno mide los 5 libros favoritos, qué sé yo, ta. Y en verdad es una cosa que va cambiando constantemente. Yo al menos tengo 5 libros de cabecera, o sea, sí, pensándolo. Un útero es del tamaño de un puño, de Ángela Freitas, que uno puede encontrar la traducción, porque está en portugués, pero uno puede encontrar la traducción en Kriller 71, que es una editorial de España. Mi segundo libro de cabecera, que yo sé que siempre lo digo, no me importa, La belleza del marido de Anne Carson, siempre vuelvo a ese libro. También me gusta mucho y siempre termino leyéndolo, Los Salmos Fosforitos de Berta García Faet. Cementerio General de Tulio Mora, que este año se ha vuelto un libro al que siempre estoy leyendo y siempre estoy regresando. Y por último, yo diría que de Carmen Berenguer, que es chilena, Bobby desfallece Bobby desfallece frente al muro. Sí, esos 5 libros. Si tuvieras que referirte de manera detallada a uno de estos, ¿sobre cuál quisieras hablar? Yo hablaría, porque es un libro nuevamente al que siempre vuelvo y que no sé, llevo leyendo como 6 años y no me aburro, que es un útero del tamaño de un puño, de Ángela Freitas, que es un libro espectacular. Siento que es un ejercicio lingüístico interesante porque es esta poesía muy concreta, no es muy conversacional ni nada por el estilo, más bien siento que es como tiene un minimalismo, no tiene una forma de ser tan concreta, pero al mismo tiempo es tan intensa y tan potente. Y me parece que es uno de esos libros que a primera vista, ¿no?, se le diría, bueno, este es literatura feminista, claramente, ¿no? Sí, esta es una literatura feminista, claramente. Y de alguna manera lo es, porque es bien posicional, ¿no? O sea, es bien explícita sobre sus intenciones, sobre su crítica hacia distintas formas y cosas que implican el ser mujer, ¿no? En una sociedad como la brasileña en este caso, pero creo que se puede extender hacia otros lados, como la sociedad peruana, qué sé yo, ¿no? Una cosa muy latinoamericana de alguna manera u otra. Pero al mismo tiempo siento que no es un libro tan fácil, ¿no? O sea, no es este típico libro feminista donde, claro, porque hay cosas que, hay una temática femenina en particular, ya es como que un buen libro, no. Tiene una cosa, tiene una frescura en su propio lenguaje que hace que de alguna manera u otra, no voy a poner la palabra trascender, porque siento que es fácil, no es trascender, sino que lo hace más potente aún, ¿no? O sea, la potencia no solamente está en su crítica desenfadada, sino también en la frescura de su lenguaje. Para mí es como una cosa muy,
muy fuerte y al mismo tiempo no tiene pretensión de muchas cosas. No es un libro muy pretencioso en el sentido de muchos adornos, mucho esto, mucho lo otro, sino es como pa. Y eso me encanta. Muchísimas gracias, Valeria, por lo de los 5 libros, por la explicación también. Y felicitaciones por Multitudes. Acá está la portada. Bueno, también recomiendo Ana Cebuena. Aquí están las portadas, ambas editadas por ambos libros por Taller Balanza Editorial. Muchas gracias, Valeria, por esta Gracias a ti. conversación. Y también a ustedes que han seguido esta charla